Familias saludables en tiempos difíciles. La pregunta obvia ¿es posible tener una familia saludable en este tiempo? Y yo creo que sí, es posible y hay recursos para que tengamos familias saludables. Este tema está dirigido no solo a parejas que tienen hijos, sino a aquella mamá soltera, papá soltero, aquel que por alguna razón de la vida se ha quedado solo con la responsabilidad de criar hijos. Y las pautas que quiero ofrecer son válidas, sea que esté papá y mamá bien, unidos, en paz, o que no estén por alguna razón juntos. Nuestros hijos son una bendición de Dios. Porque dice la palabra, la Biblia, que son herencia de Dios puesta en nuestras manos. Pero nuestros hijos también son una misión, porque tenemos la responsabilidad de criarlos, formarlos, desarrollarlos. La palabra herencia significa un bien que recibimos y a partir del momento en que lo recibimos nos volvemos responsables. De modo que tus hijos, a partir del momento que los has recibido, son una herencia de Dios y tenemos como padres la responsabilidad de criarlos, formarlos, guiarlos. Dios ve a cada niño con tres características. Primero, lo ve hermoso, porque Él lo ha creado a su imagen y semejanza. Entonces Dios ve a cada niño hermoso. A pesar de las características que tenga, Dios lo ve hermoso. Segundo, Dios lo ve útil, porque Dios ha creado esa vida con propósito, sea cual fuere la condición de ese niño. Dios lo ve útil, porque lo ha creado con propósito. Y Dios lo ve valioso. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, la Biblia, que Jesús murió en la cruz por cada una de las personas en este mundo. O sea que tu hijo para los ojos de Dios es hermoso, útil y valioso. Y así también debemos ver nosotros a nuestros niños. Hay una historia en la Biblia muy conocida y de ahí viene una palabra muy usada también entre nosotros. Es la historia de Moisés. Moisés nace en circunstancias realmente complicadas. Eran pobres, eran esclavos. O sea, la situación económica era de cero para abajo. Nace bajo una ley que decía que todos los niños hebreos debían morir. Y nace en una familia que en pobreza, en esclavitud y con esta ley de muerte sobre los niños. Pero dice la palabra de Dios que los padres de Moisés lo vieron hermoso y buscaron la manera de preservar la vida de ese niño a pesar de las circunstancias en las que estaban naciendo. Es lo que diríamos tiempos difíciles. Y ese niño fue guardado en un canasto que después lo conocemos como el famoso Moisés. Lo interesante es que Dios usó a ese niño salvado de la muerte, torpe de lengua, dice la palabra de Dios que tenía dificultades para hablar, pero ese niño que Dios vio hermoso, los padres lo vieron hermoso, fue usado para conmover el imperio egipcio, primera potencia mundial de ese entonces. Fue usado para liberar al pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud. Y fue usado para iniciar la escritura de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia son los libros de Moisés. Nuestros hijos son una bendición y nosotros tenemos una misión con ellos. Entonces, ¿qué necesitan tus hijos hoy? ¿Qué necesitan tus hijos hoy? Cada etapa de tu hijo es importante y tu presencia siempre será importante
porque padres ausentes no pueden detectar dificultades, no pueden detectar necesidades a tiempo y no pueden auxiliar a tiempo a sus hijos. Lamentablemente, muchos niños no disfrutan de la presencia de papá y mamá, pero la calidad de tu presencia marcará una diferencia muy, muy importante en la vida de tus hijos. Y quiero hablar de una de las necesidades de nuestros hijos hoy. Necesitan nuestra presencia. ¿Qué significa nuestra presencia? ¿Estar en casa? No. Podés estar en tu casa y no estar presente. Presencia es dar a nuestros hijos un sano sentido de valor. Tu presencia es válida cuando estás dando a tus hijos un sano sentido de valor. ¿Cómo se da ese sano sentido de valor? Primero, a través del amor. Pero amor no es regalar juguetes. Amor no es solamente abrazarlo y decirle te amo. Expresamos amor cuando ponemos límites a nuestros niños, cuando ellos saben con claridad qué se espera de ellos. Muchas veces se van a molestar por los límites, pero a la larga lo van a agradecer. ¿Por qué? Porque poner límites enseña a asumir responsabilidades, enseña a respetar a las autoridades, y cuando esto desaparece, tenemos el caos que hoy tenemos en nuestra sociedad. Necesitan un amor que pone límites, necesitan un diálogo fructífero. Nuestros hijos no son iguales, algunos son muy charlatanes, otros no hablan. Y necesitamos como padres descubrir cómo lograr un diálogo significativo con nuestros hijos. Pero ese diálogo comienza cuando escuchamos. Necesitamos como padres aprender a escuchar a nuestros niños. Hace muchos años en una universidad muy famosa hicieron un estudio y dijeron que los padres más sabios e inteligentes son los que pueden dedicar entre 10 y 15 segundos de atención a su hijo cuando viene a mostrarle algo, a decirle algo. Y a veces pareciera tan tonto, pareciera una pérdida de tiempo, pero cuando tu hijo viene y quiere decirte algo, que te inclines, que lo escuches, esto abre el campo, esto abre la oportunidad para empezar un diálogo significativo con tu hijo. Y necesitan tiempo. Tiempo para salidas, tiempo para ver películas y luego comentarlas. No te limites a ver una película. Mira una película y comentala. Tómate tiempo, porque tu hijo, que a los ojos de Dios es hermoso, útil y valioso, necesita que vos lo veas de la misma manera y entonces le dediques tiempo. Mi propuesta, ya sea que estén casados o solos, tomen el tiempo para evaluar la situación de cada uno de sus hijos. Segundo, busquen reconocer la necesidad de cada uno de los chicos. No son iguales, repito. Entonces sus necesidades tampoco son las mismas. Algunos necesitan más apoyo en un aspecto, otro en otro aspecto. Entonces, reconocer las necesidades específicas y hagan acuerdos. ¿Qué vamos a hacer ahora como padres con este niño? Aun cuando estén separados, aun cuando sea difícil la relación, alguien debe hacer un plan para apoyar a ese niño, porque ese niño está en plena etapa de desarrollo. ¿Cómo se hace todo esto? Pidan la ayuda de Dios. Dios es Padre. ¿Recuerdan cómo comienza la oración que nos enseñó Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es Padre. Entonces pida la ayuda de Jesús. Pida la ayuda de Dios. Diga, Dios, ayúdame. ¿Cómo criar a este hijo? Algunos son de carácter muy fuerte, otros carácter más débil. Pero ¿cómo debo criar a este hijo? Pida la ayuda de Dios. Quiero dejarte este desafío, que como papá o mamá, solo o en pareja, decidas tener una familia saludable en tiempos difíciles pidiendo la ayuda de Dios. Vamos a orar. Padre,
Nos diste la bendición de tener un hijo, o más de un hijo, en nuestras manos. Ahora, enséñanos a criar a ese hijo. Enséñanos a verlos como tú los ves. Enseña, Señor, a ver a nuestros hijos valiosos, útiles, hermosos, a no quejarnos de ellos. Ayúdanos. Quizá en una manera muy particular en este momento puedas decir, Señor, ayúdame, ayúdame. Necesito tu ayuda para criar a mi hijo. Ayúdame, Señor. Y gracias, pues puedo buscar tu ayuda y saber que podré recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, los que confían en Jesús jamás serán avergonzados. Si te interesan estas reflexiones, te invito a entrar en mi canal de YouTube, Desde el Corazón del Pastor Jorge Bernardini, y allí vas a encontrar muchas reflexiones. Te invito a que pongas también que te gusta y que te inscribas, y vas a seguir recibiendo pensamientos que te van a ayudar en tu relación con Dios, contigo y con el prójimo. Dios te bendiga.